Yacu Pérez, quien es candidato a presidente de la República por el movimiento Pachakutik. Doctor, buenas noches, bienvenido a Radio Espacio. Buenas noches, un placer saludar y ojalá nos puedan convidar el calorcito de la costa porque quizás hace mucho frío, estamos con poncho. Qué bueno, doctor. Un placer saludarle, pues, y estamos ya prestos para dar inicio a esta importante entrevista que tenemos con usted. Primero agradeciéndole su presencia en nuestro medio de comunicación. Doctor Yacu Pérez, ¿cuál es el plan de trabajo de ustedes en el caso de llegar a ser gobierno? Básicamente, nosotros nos enfocamos en las tres ejes. La minga por la ecología, la minga por la economía, la minga por la educación y la minga por la ética. Alrededor de estos cuatro ejes va a desarrollarse todo el plan de gobierno de los 4 años. La minga por la ecología lo resumimos simplemente en el hecho de que esta es la única casa grande que tenemos, la tierra. Y si nosotros la explotamos, la expoliamos, la contaminamos, la envenenamos, no hay salud posible sin la salud de la casa grande. Entonces ahí hay que combatir al extractivismo, a toda extracción de minería metálica. Hay que combatir a la deforestación. Recordemos que la OMS concluyó que el COVID-19 es consecuencia de la deforestación, de la contaminación ambiental y de las actividades antrópicas que genera estas actividades de los seres humanos. Entonces, si no queremos morir tostados por el calentamiento global, si no queremos que nuestros mares suban en los niveles de aguas, cuando recordemos que la Organización Mundial de Meteorología y la Universidad Inglesa de Leeds acaba de indicar que cada año sube 9 milímetros, que parece poquito, pero en la acumulación, en pocos años, las 50 ciudades más grandes del planeta que están junto al mar serán invadidas por las aguas que, fruto del deshielo en Groenlandia, en la Antártida, prácticamente esto va a ser un caos. Entonces hay que cuidar la ecología, hay que cuidar la tierra, hay que cuidar el agua, hay que cuidar los territorios, hay que cuidar los bosques. Eso es un papel fundamental que nosotros le ponemos en primera línea. En segundo, la minga económica tiene que ver con la generación de empleo, tiene que ver con la recuperación del sector agropecuario, tiene que ver con el apoyo al sector manufacturero, al sector artesanal, al sector de la industria. Quizás los únicos que no van a tener, a diferencia de los gobiernos actual y el anterior, mayores beneficios es el sector financiero especulativo, la banca especulativa. Porque ellos lo único que hacen es vivir de la especulación del chulco y nosotros vamos a bajar las tasas de intereses. Porque ¿cómo se explica que en Estados Unidos, en Panamá y en Ecuador, que vivimos en un sistema económico de dolarización, con el mismo sistema de dolarización en Panamá, en Estados Unidos, las tasas de intereses anuales no llegan al 2%, están en el 1%. Ahora por la COVID incluso están bajo del 1%, hasta podría llegar a cifras negativas. Y acá en el Ecuador no han bajado, están con el 15, 18, 20% anual. Y para eso hay que invitarles a la banca, o bajan las tasas de interés. Y si no bajan, perfecto, no le vamos a perseguir, solo que vamos a abrir las puertas para que la banca internacional también venga acá y se genera la competencia. En la parte económica hay que trabajar muchísimo en controlar las aduanas. 3.000 millones de dólares se van ahí. Hay que controlar la evasión tributaria bajo la figura de la elusión tributaria. 4.000 millones de dólares está ahí. Si bien es durísimo la economía de guerra que queda actualmente, son 72.000 millones de dólares con una deuda pública. Es decir, cada niño que viene al Ecuador desde las entrañas de su madre no viene con la palanqueta bajo el brazo, viene con una deuda superior de 4.000 dólares por cada niño. En la parte educativa, pues un pueblo que no tiene educación es un pueblo que no tiene libertad, que no está emancipado. Tiene que haber una educación crítica, una educación liberadora. Y para eso hay que comenzar desde la educación inicial hasta la educación superior.
reformando la educación intercultural, reformando la la ley orgánica de educación superior, que permita la verdadera autonomía y democracia en las universidades, libre acceso a las universidades para que los jóvenes puedan escoger su carrera, y un conjunto de acciones que se puede hacer en el tema de educación, desde que cada estudiante, cada bachiller que va a graduarse sepa interpretar un instrumento musical o se dedique a la pintura, al arte, cualquier actividad artística, hasta lo que sería la posibilidad que los jóvenes profesionales, cuando salen de la universidad, encuentren su primer empleo, y para eso habrá que construir 500,000 de unidades productivas. Cada unidad productiva tendrá más o menos entre 5 o 10 personas que trabajen ahí en temas de innovación, en temas tecnológicos, en temas agropecuarios, en temas de la agroecología, en temas de la producción orgánica, en temas de artesanía, en temas de tecnologías limpias, en temas aplicativos. Es decir, se puede hacer. Lo que hicimos en el ASOY vamos a replicar al país, porque acá hicimos concursos para jóvenes de emprendimientos. Y finalmente el tema de la minga ética. La minga ética es un tema fundamental en momentos en donde la corrupción se ha convertido en la mayor pandemia que nos está azotando, no solamente al Ecuador, sino al mundo entero, pero particularmente en el Ecuador. Y si no hacemos reformas a la Constitución, si no reformamos el Código Orgánico Integral Penal, si no aprobamos una ley de extinción de aquellos bienes mal habidos alcanzados ilícitamente, de la extinción del patrimonio de muchos que han encontrado a través de un enriquecimiento ilícito, no vamos a poder combatir. La corrupción se nos va. El Banco Mundial dice que son 70,000 millones de dólares en los 10 años del correato que se feriaron. Dividamos 70,000 para 10, son 7,000 millones de dólares anuales que se llevaron en corrupción. Y lastimosamente, en la continuación de este gobierno de Moreno, la corrupción no ha parado. Mientras nosotros estábamos acá en primera línea, hasta soy sobreviviente del COVID, desde la prefectura de la SUAY, dándoles instrumentos de bioseguridad, ventiladores artificiales, concentradores de oxígeno, entregándoles millones de plántulas y 3 millones de plántulas y kits de hortalizas, 120,000 canastas solidarias y tantas actividades que hemos hecho en la prefectura. Mientras nosotros estuvimos trabajando honestamente, arriesgando nuestra vida, otros estaban guardados, y los que no estaban guardados, algunos prefectos, alcaldes, en el Ministerio de Salud Pública, en el IES, estaban festinando, dispendiando, robándose la plata de los ecuatorianos, y eso es indigno. Entonces, la lucha contra la corrupción tiene que ser implacable, así en términos literales, implacable, porque ahí está yéndose una válvula, una llave gigante de chorros de millones de dólares, que esos son dineros sagrados, y no podemos jamás ser cómplices, peor corresponsables de esta tragedia de la corrupción. Doctor, muy bien, teóricamente eso suena bastante bien, y sabemos que la aplicabilidad usted sabe cómo hacerla, y queremos que eso nos explique a la ciudadanía a través de este medio de comunicación. ¿Cómo lo van a hacer? Tenemos un país que está en quiebra, que está en déficit fiscal. ¿Cómo vamos a iniciar estas mingas que suenan muy bien, que sabemos que ustedes están en la capacidad tanto intelectual, en la capacidad física para hacerlo? Pero ¿cómo lo van a hacer para iniciar este proceso, ya que el país tiene tal déficit económico? Lo que hicimos en el ASOY vamos a replicar a nivel nacional. De un presupuesto de 36 millones de dólares que tiene la prefectura, ahorramos 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. ¿Cómo lo hicimos? Me reduje el sueldo a la mitad. Me van a decir, pero eso no es 10 millones de dólares. Sí, pero esto deja de ser simbólico cuando me reduje el sueldo. Se redujo la viceprefecta, se redujo los directores departamentales, se redujeron los coordinadores departamentales, se redujeron los responsables departamentales. Sumado a eso, a los 13 asesores que había, lo eliminamos eso. Y sumado a eso, dejamos de gastar en publicidad. 5 millones de dólares iban en publicidad. En total, no habíamos contratado vehículos que no eran necesarios. En total, 10 millones de dólares. Si 10 millones de dólares lo ahorramos en la provincia, de un presupuesto de 36 millones de dólares, a nivel nacional el presupuesto es de 33,000 millones de dólares. Si nosotros ahorraríamos 10,000 millones, que no sea 10,000 millones, que sea solamente la mitad, 5,000 millones de dólares, ahí tenemos una parte del financiamiento que se requiere.
que requiere este rato el país, porque la pobreza hay que combatir generando riqueza. El segundo elemento que ya le dijimos antes, hay que reformar el COIP para, si es necesario, agravar las penas a los corruptos, porque en el Servicio de Rentas Internas, si ponemos gente íntegra y tenemos además instrumentos legales e instrumentos tecnológicos, ahora que hay la tecnología y que hay que saberlo aplicar para prevenir y evitar la corrupción, ahí podemos recuperar 4.000 millones de dólares. Y los 3.000 millones de dólares restantes decíamos que es en las aduanas. Ahí se nos dan. El petróleo no lo facturan al salir, no sale lícitamente el petróleo. El petróleo sale pasado el filtro de la aduana directamente desde el mar. Ahí se va. Los minerales, no sale como cobre, no sale de Lundin-Gold, no sale como cobre, sino va todo el concentrado. Ahí se va cobre, se va oro, se va plata, se va molibdeno, se va muchas tierras raras que sirven para la tecnología. Y eso no se está facturando. No se factura aquella situación. Ahí tenemos otra forma de combatirlo. Entonces, para combatir la corrupción igualmente hay que hacer un convenio con Naciones Unidas y la OEA, como lo hizo Guatemala y como lo hizo El Salvador. No hay nada que inventar, hay temas que ya están ahí. Solamente hay que tener los pantalones bien puestos y hay que tener autoridad moral. Y nosotros sí tenemos suficiente talla ética para que no nos tiemble la mano, para aplicar lo que es la ley. Nuestra actitud no va a ser de persecución, jamás de persecución. No queremos que los ricos se vuelvan pobres, jamás. Lo que sí queremos es que los pobres reivindiquen sus derechos, alcancen un bienestar y vamos a gobernar con el sector privado. Vamos a invitar la inversión internacional, inversión privada. Lo que no vamos es trabajar con los empresarios deshonestos. Vamos a trabajar con los empresarios medios, con los empresarios pequeños, honestos, que son la inmensa mayoría, que sí son patriotas con nuestro país. Doctor, justamente pues hemos hablado acá de que se va a eliminar en cierta parte el extractivismo, se va a conservar la ecología, se va a respetar la naturaleza. Dentro de esto, ¿cómo hacerlo en un país eminentemente petrolero, que tenemos ingresos petroleros, que tenemos ingresos de minerales por la venta de esto y todo lo demás? ¿Cómo hacerlo? Si se va a conservar estos minerales. Yo sé que ustedes tienen un pensamiento anti-extractivista. ¿Ustedes van a regular totalmente esto o va a haber alguna dinámica con las empresas mineras y petroleras? No podemos, sería ser ilusos, pensar de que llegando a la presidencia cerramos la válvula y se acabó la minería y el petróleo. No, hay una época de transición, me explico. Hay que pasar de la etapa extractivista a la post-extractivista. Pero para pasar hay un puente, hay una transición. Y esa transición puede durar a lo mejor 4 o 5 años. Entonces, vamos a decir, pero entonces no llegamos a nada. No. Nuevos pozos petroleros, por ejemplo en el Yasuní, donde las comunidades se oponen, no habrá. Si hay pozos petroleros que se pueden extraer en donde no va a afectar mayormente al medio ambiente y las comunidades aceptan, perfecto. Y aquellos pozos donde ya están aperturados, donde ya están en la fase de explotación, hay que repotenciar y sacar el petróleo. Pero nuestra aspiración es no más extracción de petróleo. Y en el tema minero, hay creo que un par de empresas que ya están en plena explotación. Lundin Gold en Fruta del Norte y Exa en Mirador. Esas tienen que, obviamente que van a continuar, pero continuarán bajo una rigurosidad técnica en cumplimiento de estándares ambientales. Si no cumplen con los estándares ambientales, la misma ley la permite y serán suspendidas, cesadas, retiradas sus concesiones, se declarará la caducidad, en fin, cuántas formas que existen. Y lo que nosotros proponemos es que de aquí en adelante ya no haya más, sobre todo en aquellas donde las comunidades están en resistencia y en comunidades donde sus predios, sus terrenos, sus territorios son altamente sensibles, como fuentes de agua, páramos, humedales, biodiversidad, entre otras. Entonces, en esta etapa de transición veremos, pero la idea es en un futuro próximo el Ecuador ser territorio libre de minería metálica. Doctor, ¿cómo lograr el equilibrio entre lo que es la agricultura? Obviamente que le van a dar ustedes mayor incentivo, mayor ayuda, si se quiere usar el término, a la parte agrícola y mantener el medio ambiente, porque justamente
el uso de pesticidas, el mal manejo de las tierras, pues también son contaminantes. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? Usted tiene toda la razón. Los pesticidas, los fungicidas, los insecticidas, todo lo que termina en cidas no conviene para nuestro agro. Por eso, el futuro de la humanidad está en la agroecología, en la producción orgánica, limpia. Lo que hacían nuestros abuelitos. Antes no había el DDT, no había el malatión, no habían todos estos venenos que nos fumigan y que afectan a las plantas, momentáneamente beneficia, aparentemente se consigue un mejor producto, pero en esta cadena alimenticia terminamos nosotros absorbiendo cuando consumimos. Entonces la apuesta nuestra es por la agroecología y haciendo una buena producción, porque ahí en el tema de la agricultura, que para nosotros el sistema económico va a basarse en la agricultura, y no solo en la agricultura, sino en el sector agropecuario. Para eso hay que hacer una agenda, que estamos construyendo una agenda agropecuaria con tecnología limpia, con créditos, con asistencia técnica, con cerrar todo el círculo de la producción, desde la producción hasta la comercialización. Y para eso habrá que crear la empresa nacional de acopio, transportación y comercialización de los alimentos. ¿Con qué objetivo? El objetivo es pagar el precio justo al productor, no que se le venga a pagar a precio de gallina robada el arroz, el maíz, el cacao o la leche. El litro de leche, el precio de sustentación es de 0,42 centavos. Se vende en las tiendas a 80, $1, 5 centavos. Y al productor se le paga menos de 30, 25 centavos. Y hay días incluso que ni siquiera se puede, ni siquiera llevan los intermediarios la leche. Entonces, todo esto tiene que ser enfocado de una manera integral, holística, desde el productor hasta la comercialización. Entonces hay que ponerle fuerza. El sistema agropecuario va a ser el sustento, porque un país que produce alimentos y alimentos de buena calidad es un país saludable, un país que puede recuperar su economía. Entendemos eso, doctor, y justamente por encontrarme en una provincia que es eminentemente agrícola, entendemos de que la agroecología, el ecoagroturismo y todo este tipo de situaciones pues son bienvenidas, pero en relación costo-beneficio e industrialización del producto, ¿el país está preparado para eso? Este sistema, para no caer en lo utópico de lo que es la agricultura orgánica como tal, el país está preparado porque para llegar a una producción, hablemos del 60% que sea orgánica, se necesitan por lo menos 10 años. ¿Esto significa de que el país está preparado para eso, doctor? Perdón, estoy recargando la batería, gracias. No se preocupe. En efecto, igual que agricultura también es parte de las actividades extractivistas. Cuando se hace una agricultura intensiva, extensiva, es parte del extractivismo. Y asimismo, como hablamos en el tema minero petrolero, tiene que haber una transición, necesariamente una transición. Lastimosamente quisiéramos soplar y hacer botellas, eso no es posible. Pero hay que comenzar, hay que dar el primer paso. Hay que colocar los cimientos de la nueva sociedad que va a nacer, que vamos a inaugurar en el país, una sociedad ecológica, un país medioambiental, un país que sea una potencia ecológica, una potencia turística, un país que no se le conozca por la corrupción, sino se conozca por la honestidad, por la ética. Entonces tenemos que dar los primeros pasos entonces en materia de vuestra consulta. Efectivamente, hay que ir preparando el terreno. Y yo pongo un ejemplo. Antes nosotros producíamos el trigo. El trigo era para el pan, el trigo para los tallarines, los fideos. Y ahora el trigo incluso se va dando nuevas necesidades, como para las pizzas se necesita el trigo y todo el mundo le encanta la pizza. Pero ¿con qué trigo nosotros preparamos una pizza, el tallarín, los fideos, las harinas, el pan? Con trigo que importamos de Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo es que nosotros teniendo tantas tierras, teniendo tanta fuerza de trabajo, que este rato además está en el desempleo, no producimos trigo, no producimos cereales? Es decir, no producimos trigo, no producimos cebada, no producimos avena, no producimos quinoa, no producimos el amaranto.
sabiendo que el amaranto, la quinoa, el chocho tienen unas propiedades increíbles para combatir la desnutrición, para combatir todas las enfermedades, para combatir las desnutriciones crónicas, la morbimortalidad infantil y todas estas calamidades que nos afectan sobre todo a la niñez, al sector infantil. Entonces, es el momento de no solamente volver los ojos al campo, sino sentirlo el campo. Hacer que nuestros hermanos no salgan expulsados del campo porque no hay fuentes de trabajo. Hay que volver, y para eso hablábamos del 500.000 de unidades productivas, para ellos apoyar con créditos blandos, sin intereses los primeros 5 años, y después tendrán que ser con intereses, como lo está haciendo Panamá. $1.000 millones invirtió Panamá solamente para un sector de la agricultura, al 1% de las tasas de interés. Entonces, este rato, ¿quién se atreve a pedir un crédito a un agricultor? Primero, no es sujeto de crédito porque no tiene suficientes tierras, ni siquiera tiene legalizados sus tierras, no tiene título de propiedad. Y segundo, no le dan. Y si le dan a un interés que rebasa el 15% anual. Con el 15% anual de interés, ese agricultor con su producción va en quiebra. Y por eso no hace inversiones en esto, se dedica más bien a las ciudades para entrar en el cordón de miserias y entrar tal vez en el sector informal, en el comercio informal. Y eso es lo que hace que nuestros campos queden abandonados. Entonces, hay que volver al campo, pero dándoles dignidad, dándoles infraestructura. Hay que aplicar ahora la tecnología. Estamos trabajando justamente con un equipo de gente muy valiosa, con altísimos conocimientos, para tener que nuestras granjas puedan ser controlados a través de la computadora, es decir, computarizado cuánto de litros de agua necesita, cuánto de magnesio, cuánto de calcio, es decir, capaz de poder controlar, no estemos a ojo de buen cubero o simplemente adivinando, presumiendo, sino a través de la tecnología. Y la tecnología se puede utilizar a través de un aplicativo, de un dispositivo que puede ser el mismo celular. Entonces, la tecnología tiene que estar al servicio de la ciencia, de la investigación, al servicio de la humanidad, al servicio de la vida. Por eso hay que cambiar el paradigma. No el Dios mercado, no el Dios dinero, no el Dios capitalismo, sino el Dios que tiene que ser es la vida. Alrededor de la vida, la tecnología, la investigación, la educación, el capital, el ser humano, todo en función de la vida y no en función del dinero. Que bien escuchar esas palabras. Vemos que se basa mucho su política en lo que es el humanismo, y ojalá así se haga y se logre lo que usted está mencionando, que es la retromigración que tanto preocupa a esta provincia y al Ecuador entero. Es decir, que la gente ya no vaya, no emigre hacia las ciudades, sino que regrese de las ciudades al campo y realmente se explote esta riqueza que el país necesita en una forma ecológica, en una forma respetable con el medio ambiente. Para llegar a esto, doctor, se necesitan créditos, y usted ha dicho que va a aperturar, pues que venga la banca externa y que invierta aquí en el Ecuador. Con la seguridad jurídica que tenemos en el país, ¿las bancas exteriores querrán venir acá al país? ¿Cómo van a hacer ustedes para darles esa seguridad y brindarles esa seguridad jurídica? Muy buena pregunta. La seguridad jurídica que tenemos, más bien podríamos decir, la inseguridad jurídica ahuyenta los capitales. Para atraer los capitales tiene que haber seguridad jurídica, y para que haya seguridad jurídica tiene que haber honradez. La honestidad hay que inaugurar en el país. Como lo inauguramos en el Azuay, hay que inaugurar en el Ecuador. El rato que hay honestidad, vamos a tener recursos, vamos a tener controles, vamos a tener regulaciones donde haya que regular, vamos a tener personas que sean íntegras. La primera manifestación de un acto de corrupción delincuencial, habrá que no solamente destituirle a ese mal funcionario, sino denunciarlo a la fiscalía, y antes que alce el vuelo y se largue a Miami o a Bélgica, hay que pedir medidas cautelares. Entonces, esto es un tema, no es aislado la seguridad jurídica, como no es aislado la corrupción, como no es aislado la pobreza, porque recordemos, la pobreza, algún candidato dice que el mayor enemigo es la pobreza. La pobreza no es el enemigo. La pobreza es la consecuencia ¿de qué? Del dispendio, del despilfarro, de la corrupción que genera
gigantescas desigualdades sociales. Los que roban, obvio que se enriquecen, acumulan fortuna. Y nosotros que somos pobres, pobres pero honestos, pobres pero con dignidad. Y eso es una diferencia que marca entre los otros candidatos y nosotros. Los otros pueden recitar de memoria y dar datos y dar estadísticas y decir y hablar a nombre del pueblo. Pueden hablar a nombre del pueblo. Otra cosa es que ellos no son pueblo, nosotros somos pueblo. Ellos pueden hablar a nombre de la pobreza, pero nunca la vivieron la pobreza. Yo he vivido la pobreza. Yo no he nacido en cuna de oro. Nací en una hacienda en el Huasipungo, en donde a las 4 de la mañana y muy pequeñitos nos llevaba mi mamá a ordeñar las vacas de nosotros que estaban en la travesía, en los arrabales, en el cerro, y luego a las 5:30 para ordeñar las vacas de la hacienda. Yo tengo que ser muy grato con mi mamá, con mi papá, que me enseñaron esa vida dura, sacrificada del campo, tomar el arado, tomar el pico, el asadón, saber lampear, aparcar, la cosecha que no es tan fácil, es duro. Hacer carbón, me enseñaron a hacer carbón, me enseñaron a hacer la leña, me enseñaron a ordeñar las vacas. Como me enseñó mi padre, era peluquero y era sastre, pegaba los cuellos de los ponchos. Él decía, tengo 7 oficios y 21 necesidades. Y aprendí de ellos, aprendí la música. Y claro, también puedo decir que me preparé en la universidad, por algo tengo mis títulos de posgrado y además he sido profesor de varias universidades del país. He escrito 7 libros, les invito a revisar, ahí está algunos de mis libros en mi página web que es yacuperez.com, y además hemos dado charlas en diferentes universidades del mundo, Río de Janeiro, Amherst, Massachusetts, la UNAM en México, Nariño en Colombia, en fin, y hemos estado en varias entidades de Naciones Unidas, de la AI en Ámsterdam o en Washington o en la CIDH, pero lo más lindo es haber sido chacarero, es haber defendido el agua, es haber estado con mi pueblo en los momentos incluso difíciles, muy difíciles, porque por defender el agua estuve 4 veces encarcelado por el prófugo de la justicia, perseguido con juicios penales, incluso perdí a mi compañera que le expulsaron del país. Pero no guardamos venganza, ni odio, ni amargura, porque si nos guardamos la amargura es como tener algo amargo en nuestro estómago, hay que sacarlo eso lo más pronto. Nosotros lo único que decimos es que la Pachamamito, Taita Dios, verá lo que hace con ellos. Nosotros seguiremos en nuestra travesía y sobre todo con el sueño de cambiar el rumbo del Ecuador y hacer del Ecuador el país que soñamos. Ojalá y así sea, pues, doctor Yacu Pérez. Para ya ir finalizando esta entrevista, lastimosamente por el tiempo, pues, doctor, ustedes representan al sector indígena. ¿Cómo el Ecuador va a estar seguro de que ustedes van a representar a todos los ecuatorianos y no solamente a un sector de la patria? Hay una frase que acuñaron en el levantamiento de 1990, la CONAE, y dijo, nada solo para los indios. Toda nuestra lucha es para los 18 millones de ecuatorianos. En octubre, cuando se logró la derogatoria del decreto 883, esto no beneficiaba solamente a los indígenas, sino a todos los ecuatorianos. Por eso hubo el respaldo mayoritario de los ecuatorianos, de las amas de casa, de la juventud, de los trabajadores, de todos. Entonces, aquí, en realidad, yo tengo el altísimo honor, porque sí es un honor para mí poder representar a mi pueblo. Pero dentro del pueblo no solamente es el movimiento indígena. Ahí están los montubios, ahí están los afros, están los trabajadores, están los subempleados y los desempleados, están los jóvenes, los universitarios y los no universitarios, con quienes tenemos una conexión gigante, porque a ellos les pertenece el presente y el futuro. Y ellos son ecologistas por antonomasia. Y ellos son defensores del agua por naturaleza. Y con ellos, juntos, gobernaremos. Con ellos habrá un espacio importantísimo desde nuestro gobierno. Entonces, vamos a gobernar también para los empresarios, también para los sectores de los transportistas, de los maestros. Cuando uno es un padre de familia, no puede privilegiar solamente al 1, al 2, al 3 y al hijo 4, 5, 6, dejarle
Lo que sí, si el hijo mayor tiene ya por su trabajo, por su edad, tiene mejores ingresos, necesita menos apoyo, pero hay que apoyar. Y a quienes hay que darle más apoyo es al joven hijo o al niño hijo que recién está estudiando. Entonces hay que procurar ser un padre de familia justo, justo, y eso nos han enseñado nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, de que hay que saberlo diferenciar y sobre todo hay que buscar una equidad. Y en eso estamos convencidos de que nosotros no vamos a perseguir a nadie ni a privilegiar a nadie. Y si hay alguien que es privilegiado, serán los excluidos, los oprimidos, los que han sido históricamente marginados. Si alguien tiene que ser privilegiado, serán ellos, no porque me caigan bien, sino por justicia histórica, por justicia social. Lo que hicimos acá en la provincia de La Suay, yo no gané en algunos cantones, los más olvidados, los más alejados, pero gané aquí en la ciudad de Cuenca. Curiosamente, los intelectuales, los universitarios, la gente de clase media votó por mí. Fue la primera vez que un indígena llegó a ser prefecto en el Azuay. Y pude a mi pueblo de Cuenca responderle con la defensa del agua, la ecología, creando ordenanzas para no usar más el plástico de un solo uso. En vez del plástico, utilizar chigritas o bolsas biodegradables. Pero a los pueblos que a pesar de que no gané ahí, le devolvimos dignidad en producción, en riego, en vialidad. Hay muchas parroquias que no tenían un solo kilómetro, perdón, no kilómetro, un solo centímetro de doble riego asfáltico. Y lo dejamos construyendo y dejamos financiando para que en estos meses que quedan de este año puedan tener parroquias que para ustedes sonará muy extraño, de Ludo, de Chagli, de Cañaribamba, del Progreso, de las Nieves, de muchas partes, que ahora sí despertar la dignidad. ¿Y por qué hago eso? Porque por justicia social ellos nos alimentan. Gracias a ellos que pagan impuestos o gracias a que ellos también son ecuatorianos, nosotros hemos tenido la posibilidad de estudiar. Yo estudié con una beca en la universidad y estudié sin pagar. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es reivindicar y redistribuir y hacer justicia con los que más necesitan. Doctor, justamente para dejar en claro ciertas puntualizaciones que usted realizó, en este sentido, la educación, usted nos ha dicho que va a ser libre en la universidad para que los jóvenes puedan estudiar la carrera que quieran coger, pero también el Estado tiene que intervenir en cierto grado para no sobredimensionar este tipo de situaciones. En efecto, nuestra prioridad será la ciencia, la tecnología y la universidad. Ya dijimos que tendremos que cambiar desde la educación inicial, aperturando las escuelitas de bilingües, hasta lo que es la educación superior. Un pueblo educado es un pueblo libre. Yo suelo decir que la sociedad irá a donde va la universidad. La sociedad es más o menos como la sombra que le sigue al cuerpo. Y la universidad, si está bien, la sociedad estará bien. Hay que invertir más en las universidades. Y hay que invertir más en investigación. Y hay que invertir más en laboratorios. Y hay que ampliar el número de profesores. Y hay que ampliar la infraestructura de las universidades. No vamos a hacer eso en el primer año. Poco a poco, porque no hay recursos. Pero nuestra prioridad será la universidad. Para que los jóvenes, igual que creo que usted y yo, no en nuestras épocas había el libre acceso a las universidades. Con toda seguridad, tal vez usted no, pero yo sí, o tal vez los dos juntos, si hubiésemos estado en un momento como ahora, que nos ponen los exámenes de admisión, al menos yo no hubiese pasado. No hubiese pasado porque yo venía de una escuelita del campo, de un colegio del campo, y poder competir con otros jóvenes estudiantes que vienen de colegios particulares es imposible. No hubiésemos podido pasar el filtro de la universidad. Y claro que eso nosotros vemos que es un gran engaño, estos exámenes de admisión. Albert Einstein, el padre de la relatividad, el científico más grande del siglo XX, aquella persona que contribuyó muchísimo, él no pasó en el examen de admisión, se quedó. Y a pesar de eso, por su persistencia, más adelante siguió estudiando y fue lo que es. Así es que los exámenes de admisión son una tontería, perdónenme la expresión. Eso no es el reflejo de lo que una persona sabe.
Una persona no es inteligente quien más conocimientos tiene, es apenas una parte de la inteligencia. La inteligencia también son los sentimientos, también es la inteligencia, la memoria, también la inteligencia sobre todo es saber resolver los problemas de la manera oportuna, ágil y segura. Eso es inteligencia y creo que en nuestros campos, en nuestras comunidades campesinas indígenas y también en los hijos de los obreros, en los hijos de los vivanderos, de los lustrabotas, hay inteligencia. Recordemos que la Pachamamito, Taita Dios, nos dio exactamente la misma cantidad de neuronas para todos los 7.800 millones de personas que habitamos en el planeta. Nos dio 100.000 millones de neuronas el rato que nacimos. Así es que no hay culturas superiores, culturas inferiores. No hay razas superiores, no hay razas inferiores. Es más, no hay razas. Hay la única raza, la raza humana. Es más, en términos de Vasconcelos, yo me iría más allá. Hay la raza cósmica. La antropología, la ciencia, la genética lo ha demostrado, que el color de la piel no determina ni el 0,001%. Así es que tenemos la misma cantidad de neuronas y tenemos un corazón, un shungo grande que nos abriga y que nos convida vida y nos anima y nos reanima para ser del Ecuador que soñamos. Muy bien, doctor, pues justamente como usted bien lo ha mencionado, es relativo. Le comento que tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de un cantón, se llama San Miguel de Bolívar, en la escuela 24 de mayo. Y sí pude acceder a la universidad y sí pude ingresar, también es relativo, ¿no? Pero en este sentido, bien dicho, pues los seres humanos somos, ante la Pachamama y ante Dios justamente, somos iguales y tenemos las mismas tendencias. Oportunidades humanas, sí. A veces oportunidades que no tenemos son las que no nos permite el gobierno, los malos gobiernos. Esperemos que el suyo sea bueno y con esto le dejo pues en sus palabras finales, doctor Yacu Pérez, siendo un placer pues tenerle en nuestro medio de comunicación. El placer es mío, licenciado Carlos Cárdenas, y a la audiencia de Radio Espacio FM, que me ha permitido amplificar nuestro sentir, nuestro pensar. Ojalá podamos más adelante seguir dialogando. Ofrezco disculpas. No es que me hago el válido para las entrevistas, pero tengo muchas entrevistas, muchas llamadas y estoy saturado. Pero gracias por su paciencia, por su tolerancia, por su enorme predisposición a esperarnos. Y quiero mandarles un fuerte abrazo a nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos están mirando. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Siempre hay que despertar el entusiasmo y hay que buscar que las utopías, como decía Eduardo Galeano, de un amigo que lo traía a colación, ¿qué es la utopía? La utopía es una estrella que está en el horizonte. Camino 2 pasos y la estrella se aleja 2 pasos. Camino 30 pasos y se aleja 30 pasos. Pero entonces nunca le voy a alcanzar a la estrella. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Caminemos. Caminemos en esta travesía que después de una larga noche extractivista, de corrupción, de arrogancia, de autoritarismo, amanecerá el nuevo día. Vendrá la aurora y aparecerá el nuevo sol, la nueva luz. Una linda noche. Ayituta, Ashka Shunguman. Gracias de todo corazón. Gracias a usted, doctor. Muy bien, pues ha sido la intervención del doctor Yacu Pérez. Con esto nos vamos a Estudio Central en San Miguel de Bolívar. Pues compañeros, enviándoles un saludo muy especial a Marco Sanabria, Giovanni Mora, Vinicio Peñafiel y el licenciado Germán Carrín, agradeciéndoles por permitirnos estar con ustedes.